cambiar de ponente, claramente, estará aquí la mutualidad sin duda, pero con una cara nueva. Gracias también a la Universidad Cardenal Herrera por su generosidad, abriéndonos su casa en este magnífico Palau Colomina, que yo no conocía y que ha sido un descubrimiento para mí. Conectando con dos cosas que se han dicho hoy aquí, me gustaría empezar mi intervención. La primera con el ponente anterior, con Raúl de Grant Thornton. Él hablaba de la importancia de blockchain en el contexto legal tech. Bueno, sencillamente poner encima de la mesa un par de titulares. La Mutualidad de la Abogacía está haciendo un gran esfuerzo dentro de su plan estratégico precisamente para incorporar las nuevas tecnologías en su modelo de negocio, pero también para formar parte de los ecosistemas colaborativos que hay precisamente en nuestro país alrededor de estos conceptos. De hecho, formamos parte, como Grant Thornton, de Astria. Formamos parte, por ejemplo, también del Observatorio para el Uso Responsable de la Inteligencia Artificial, Odiseya, y además somos pioneros en España, y yo diría que en Europa, en la creación de un comité de ética para la inteligencia artificial, un órgano de gobierno que forma parte de nuestro máximo órgano de gobierno dentro de la Mutualidad de la Abogacía, que vela precisamente por el uso ético de la inteligencia artificial, que vela porque los principios éticos se mantengan y desde luego se cumplan a la hora de la relación de la Mutualidad de la Abogacía con sus distintos stakeholders y particularmente con los mutualistas. La otra cosa que quería destacar, y es una pena que no tengamos a la decana aquí, es que ha dicho una cosa que me parecía interesantísima. Hablaba de lo importante que es poner encima de la mesa el mundo de la tecnología, el mundo de la transformación digital y además en el contexto también legal, ¿no? Pero decía que era importante hacerlo desde los valores, ¿no? y ser capaces de no olvidar la perspectiva de los valores y del propósito. Y precisamente de eso es de lo que yo vengo a hablar hoy. Quizás va a ser la ponencia del día en la que menos vamos a hablar de tecnología, pero donde vamos a hablar más quizás de los elementos más intangibles, pero que a final de cuentas son los elementos que nos diferencian como organización y como personas. Son aquellas cosas que nos hacen únicos y que difícilmente se pueden copiar y que por tanto conforman, yo diría que de una manera muy evidente, nuestra propuesta de valor. Y ahí es donde confluyen conceptos como la marca personal, el talento, la transformación. Así que vamos a empezar con la presentación. Yo no consigo que esto pase. No sé si es que... perdón. Bueno, si es que... Sí. Aquí estamos. ¿Esto ya debería funcionar? No. Ahora sí. Bueno, pues ya está, ya estamos preparados. Decía que de lo que voy a hablar hoy es precisamente de talento y transformación. Fijaos que estas son dos de las expresiones que se incorporan en el título principal de la jornada de hoy. Y me gustaría hablar de talento y transformación de las personas y de las organizaciones con propósito. Si algo nos está demostrando la transformación digital y, desde luego, los recientes acontecimientos globales y los distintos cambios por los que estamos pasando, es que personas y organizaciones debemos transformarnos o debemos acelerar nuestro proceso de transformación. Es aquello que se dice siempre, que lo único que no cambia es que todo está cambiando constantemente, ¿no? Estamos en proceso de cambio, pero es verdad que estamos en una situación de aceleración en la que es importante pararse para hacer la reflexión desde el punto de vista de los valores. En este sentido, me gustaría empezar haciendo una pequeñísima reflexión respecto a qué es lo que valoran en este momento las empresas. Y me he permitido traer un par de tweets que puse yo hace 2 días en una conferencia que daba Ángel Ayoza, que es el director general de Corporate Excellence, que es una organización que reúne a las empresas más importantes de este país y que, digamos, de alguna manera trabaja el mundo de los intangibles, esos elementos que yo decía al inicio de mi intervención, que nos hacen distintos tanto a las personas como a las organizaciones. Y nos dice que el 54% del valor de las compañías cotizadas del mundo
corresponde a los activos y recursos intangibles, concretamente a talento, innovación, relaciones y reputación, que van en el mismo capítulo, y medio ambiente. Fijaos, por tanto, hasta qué punto es importante este tema que traemos hoy aquí. De hecho, nos decía Ángela Lloza que si este dato lo extrapolamos a las 500 empresas más importantes por capitalización bursátil, el famoso Fortune 500, ese 54% supera claramente el 70%, llega hasta el 70%. Por tanto, parece que es razonable que en un contexto de transformación digital nos paremos un momento a hacer esta reflexión de cómo podemos incorporar estos elementos intangibles en nuestra propuesta de valor, fundamentalmente desde el propósito. Además, nos decía que hay una creciente preocupación por parte de las empresas por el liderazgo responsable, y lo cito textualmente, él lo denominaba así en una reciente reunión en la que participaban distintos CEOs de empresas españolas y multinacionales en nuestro país. Decían que su principal reto estaba en el liderazgo, en el ejercicio del liderazgo responsable, la marca, el propósito y la reputación. Por tanto, puesto el contexto, vamos a hacer algunas reflexiones. ¿Por qué traíamos en un inicio pues una mención en esta ponencia a la marca personal? Pues precisamente porque está muy conectada precisamente con nuestro propósito y está muy conectado con un reto que vamos a ver después que tienen las empresas, que tiene que ver precisamente con ser capaces de conectar el propósito corporativo o el propósito institucional con el propósito personal de cada uno de los colaboradores. Ahí es donde está el gran reto y donde, bueno, pues todas las organizaciones, sin duda, tenemos serias dificultades para encontrar la manera de hacerlo. Bueno, por hacer una brevísima reflexión sobre qué es esto de la marca personal, bueno, pues hay muchas expresiones y muchas definiciones. A mí me gusta esta porque es muy sencilla y yo creo que nos permite entender muy bien de qué estamos hablando. Hablamos de marca personal como la impresión que dejamos en los demás. Si queremos ser un poco más románticos, pensemos en términos de emociones o de sentimientos. La emoción o el sentimiento que dejamos en los demás, lógicamente a través de la experiencia directa, a través de lo que otras personas pueden decir de nosotros y a partir, lógicamente, de la coherencia y la consistencia que se produce entre lo que decimos que somos y lo que luego realmente hacemos. Pero lo importante, y por lo que yo traigo este concepto hoy aquí, es justo la segunda parte de esta definición, la marca personal como lo que nos diferencia y nos hace únicos. Si hay aquí alguna persona que trabaja en marketing o trabaja en la definición de propuestas de valor, sabemos que este es un elemento absolutamente central, medular, y que este es el elemento que todos queremos encontrar, ese punto que nos diferencia y que nos hace únicos, eso que no se puede copiar. Siempre se habla que en un entorno competitivo, en el mundo de las empresas, es fácil copiar los procesos, en muchas ocasiones los productos, en muchas ocasiones también, bueno, pues determinados elementos pues de carácter operativo. Lo que es mucho más difícil de copiar son los elementos precisamente culturales. Es difícil copiar la cultura, porque la cultura no se improvisa, el propósito no se improvisa, forma parte de la esencia precisamente de las personas y de las organizaciones. Otra cosa distinta es que cuando vamos a esas empresas o vamos a esas personas y les preguntamos cuál es su cultura o en qué se asienta, sea fácil decirlo o tangibilizarlo, pero en cualquier caso es precisamente lo que nos diferencia. Desde el punto de vista del propósito, y aquí me gustaría, bueno, pues pararme un par de minutos, realmente ya no es tanto quién somos, como estamos planteando normalmente en un ejercicio de marca personal, lo que antes nos comentaba Raúl, ¿no? El concepto este de identidad digital, y decíamos cómo me llamo, dónde he nacido, quiénes son mis padres, dónde he estudiado, dónde trabajo. Bueno, el propósito va mucho más allá, no es solo el qué, sino el por qué hago las cosas que hago o el para qué. A mí me gusta más la pregunta famosa del para qué hago las cosas, cuál es el propósito de lo que estoy haciendo. Y existen propósitos de muchos perfiles y seguramente todas las personas que estamos aquí y que nos están siguiendo a través de streaming son o seremos todos capaces de ubicarnos en alguno de los 4 posibles perfiles, ¿no? que se nos plantea en esta slide. Mi propósito puede ser absolutamente relevante e inspiracional. Yo estoy aquí y trabajo
y pongo todo mi esfuerzo para dar respuesta a lo que el mundo necesita, de alguna manera es la intersección entre el concepto de misión y el concepto de vocación. Estamos en una universidad, esto, vamos, estoy seguro que la decana y la vicedecana de la Universidad Católica, pues también, estarán de acuerdo conmigo que esto, de alguna manera, define a quienes se dedican al mundo de la educación superior. Tenemos en algún caso también perfiles de propósito inspirador que están en la intersección entre la pasión y la misión. Haces lo que realmente te gusta, lo que amas, independientemente del impacto que pueda tener en los terceros, en terceras personas. Está también el propósito basado en la autenticidad, en lo que soy capaz de hacer bien. El otro día decía alguien a quien yo admiro mucho, es preocúpate por hacer bien lo que mejor haces. Asegúrate de que haces bien lo que mejor haces, ¿no? Y aquí en este caso, bueno, pues este propósito está en la intersección entre la pasión y la profesión. Este es un clásico también entre los abogados. Por cierto, los abogados también suelen tener propósitos relevantes, muy de misión, y si no que se lo digan a la cantidad de abogados del turno de oficio que tenemos en nuestro país, trabajando a veces en las condiciones en las que trabajan, ¿no? Y finalmente existe también un propósito, un para qué trabajo y para qué, desempeño todas las actividades que desarrollo en el día a día de carácter diferencial, que es legítimo y es aceptable, faltaría más, que es por lo que me van a pagar. Es decir, mi para qué en este caso es para ganar dinero. Quizás hay un segundo para qué y es lo que voy a hacer con este dinero, ¿no? Pero bueno, va más allá. Y ahí estamos en la intersección entre la profesión y la vocación. Bien, yo os invito a todos que si a lo largo de esta sesión de hoy tenéis que hacer el esfuerzo por quedaros con algo, sencillamente algo con lo que os llevéis, que sea precisamente la pregunta de cuál es mi propósito. Si hemos conseguido hacernos esta pregunta, y no digo ya responderla inmediatamente, pero sí empezar a meditarla y a pensarla, pues desde luego habrá valido la pena el madrugón y el que hayáis venido aquí hoy a esta sesión. Cuando esto lo trasladamos, el mundo del propósito, al mundo corporativo, bueno, tenemos que añadir a ese para qué otro elemento que también es muy importante, que es el cómo. No solo es para qué estamos como institución, para qué está la Fundación de Estudios Bursátiles, para qué está la Universidad Cardenal Herrera, sino el cómo lo hacemos, porque define de alguna manera también, de una manera muy clara, nuestros valores. Esta reflexión forma parte, fundamentalmente, de una teoría que es la teoría del círculo de oro, del Golden Circle, de Simon Sinek, que si no conocéis, pues desde luego os animo a que lo conozcáis. No hace falta que os leáis su libro, que por cierto es interesantísimo, sino con que acudáis a una de sus múltiples conferencias que podéis encontrar en YouTube, pues tenéis resúmenes de 15 minutos que os van a explicar de manera muy clara esto del propósito y del círculo de oro. La teoría de Simon Sinek es que tenemos que poner en el centro ese para qué, ¿de acuerdo? O ese por qué. Él normalmente habla de por qué. En el mundo corporativo, digamos, lo que nos está llevando este propósito o la definición del propósito y el hecho de que gestionemos desde el propósito es pasar desde un discurso y un modelo de maximización del valor para el accionista a un modelo de maximización del valor para la sociedad, sin olvidarnos del accionista. Esta es una cuestión que es importante recordar. Pero maximizar la acción de la compañía, de la marca, desde la perspectiva del impacto social. De hecho, los amigos de ESADE hablan del propósito como la capacidad de crear valor compartido y sostenido con y para la sociedad. Es decir, es un concepto realmente inclusivo y que busca, lógicamente, el bien común. De alguna manera esto se conecta con esta economía del bien común o incluso con otras de las teorías que ahora mismo están encima de la mesa y que están desarrollándose por muchos economistas y líderes empresariales, que es el del capitalismo consciente, ¿no? De alguna manera darle esa perspectiva humanística y de compromiso y de impacto social al mundo de la empresa. Y diréis, bueno, todo esto, ¿por qué os cuento esto?
Bueno, pues os cuento esto porque más allá de que yo creo personalmente en este modelo y me lo aplico yo y se lo aplico en la medida de lo posible a las organizaciones con las que colaboro, Isabel antes muy amablemente pues ha citado algunas, pero es que además lo necesitamos como el comer, porque es que tanto desde la perspectiva de los consumidores clientes, tanto desde la perspectiva de los profesionales empleados, como desde la perspectiva de los inversores, ahora vamos a hacer un pequeño repaso, hay hambre precisamente por acercarse a empresas y marcas que tienen propósito. Y os comparto pues, algunos datos que yo creo que son interesantes. El primero, desde la perspectiva, como decíamos, de los consumidores. En España, el 83% de los jóvenes españoles gasta más en marcas con propósito. Esto está medido y está ahí encima de la mesa. Por tanto, es importante entender que realmente este es un elemento que tiene que ser absolutamente central en la gestión de nuestro negocio, si es nuestro caso. Y si estamos en el papel de consumidor, pues hacernos la reflexión de si realmente esto nos afecta o realmente creemos que esto tiene interés para nosotros. Desde el punto de vista también del talento, que es otro de los ejes que Isabel nos proponía en esta cuarta jornada Legal Tech, pues este es un tema también absolutamente prioritario. Fijaos que lo más importante, según los directores de recursos humanos de las empresas más importantes de nuestro país, es precisamente tener un proyecto alternativo, un proyecto atractivo, donde haya una propuesta de valor para el empleado que realmente conecte con sus intereses, con sus valores, con su propósito. Os traigo aquí una frase de un alto ejecutivo de Bayer, que es experto además en este ámbito, ¿no? Y nos dice que desde las empresas hay que hacer una propuesta de valor para atraer talento que ofrezca propósito, proyecto y proyección profesional. Pero ojo, esto no va del famoso greenwashing, ¿no? De hacer grandes declaraciones y grandes statements diciendo lo maravillosos que somos y los valores que tenemos. Esto se sabe, se conoce, se percibe perfectamente. Tiene que ser una actitud y un comportamiento corporativo verdadero. Fijaos, el Observatorio de la Confianza de Edelman, que lleva muchos años hablando de dónde depositamos los ciudadanos la confianza, dice que, primero, que cada vez confiamos menos en las instituciones públicas, que cada vez confiamos menos en los grandes líderes que antes, digamos, de alguna manera eran nuestros referentes. Y nos dicen dos cosas. Una, que como consecuencia de los últimos acontecimientos globales, me refiero sobre todo al mundo de la pandemia, las empresas han empezado a ganar puestos otra vez en este proceloso mundo de la confianza. Pero quien más confianza ofrece siempre son las personas que identificamos parecidas a nosotros. De hecho, estoy seguro de que veo aquí alumnas de la universidad, pues estoy seguro de que cuando decidieron venir a esta universidad, primero se enteraron de cómo funcionaba esto y no tanto desde la perspectiva, ni desde luego de la vicedecana, con todo mi respeto y mi cariño, ni tampoco del claustro, sino de otras personas como ellas que habían estado estudiando aquí. Por tanto, nuestra fuente de confianza normalmente suelen ser personas en las que nos identificamos. Y os cuento esto porque desde el punto de vista de la definición de estrategias de atracción de talento es importante que esa propuesta de valor, como dice este ejecutivo de Bayer, tenga propósito y tenga valores. Pero es aún más importante que sea real, que sea de verdad, porque al final, cuando las personas cambiamos de empleo, procuramos, lógicamente, saber dónde vamos y lo hacemos preguntando a gente que bien está dentro de esa propia organización o la conoce en el día a día. Por tanto, como os decía, propósito importante no solo desde la perspectiva del consumidor, sino también en la atracción del talento. Bueno, aquí algún dato más también de KPMG, por cierto, de la división legal de KPMG, que nos viene a reforzar lo que ya os estaba contando antes. Existe además, una especie como de leyenda urbana, que seguro que habéis escuchado muchas veces, es que los millennials buscan otra cosa. Es que realmente los millennials buscan este propósito y estos valores y ya no piensan tanto como nosotros, ¿no? En términos de
pues si me permitís, de productividad, de buscar el mejor empleo posible, del estatus. Bueno, esto es así, pero solo hasta cierto punto, porque los últimos estudios que se han realizado pues demuestran que las generaciones no tan jóvenes, entre las que me incluyo, desafortunadamente tengo que decir, por lo de no tan joven, no por el dato que voy a dar ahora, porque es un dato positivo, pues dicen que las generaciones ya de personas más talluditas, vamos a decirlo así de esta manera, somos igual o más enfocadas precisamente al propósito. Y os traigo solo dos datos para que lo veáis. Lo digo porque esto es importante de cara a desmontar algunos prejuicios que nos damos entre todos y que sobre todo hacen o son la base de muchas de las decisiones que tomamos en las empresas. El primer dato que os doy es esa evolución, ¿no?, del porcentaje de personas que están orientadas al propósito en función de la franja de edad. Fijaos que en el caso de los baby boomers, sí, que son los de más de 51 años, yo acabo de llegar a esa generación, confieso aquí públicamente, bueno, el 48% de las personas que estamos en esa generación estamos orientadas al propósito. Por tanto, a ver si va a ser que las marcas y las organizaciones han descubierto esto del propósito ahora y es que no han escuchado adecuadamente ni a sus consumidores ni a sus profesionales. A ver si va a ser eso. Y no la excusa que nos ponemos a nosotros mismos de que no lo hemos hecho hasta ahora porque no nos lo habían demandado las generaciones que llegaban. ¿Qué ocurre? Y en esto tengo que decir, y miro a las personas más jóvenes que hay en la sala, pues que ellos son más exigentes a la hora de demandar este tipo de cosas. Es decir, todos en las distintas generaciones estamos muy orientados al propósito, pero unos son más exigentes que otros a la hora de, bueno, pues de abordar precisamente proyectos profesionales. Otro dato, este es impresionante, el 74% de los directivos españoles trabajaría por menos dinero si el propósito de la empresa se alineara con sus valores. Fijaos lo que esto significa. Un colectivo y un perfil de personas que frecuentemente, y yo diría que con cierta razón, nos movemos, porque me incorporo de nuevo en este colectivo, por consideraciones vinculadas pues, a la retribución o al estatus. ¿Recordáis los 4 tipos de propósitos que compartía con vosotros? Y sin embargo, este estudio lo que nos dice es que el 74% de los directivos trabajaría por menos dinero si el proyecto y el propósito de la empresa se alineara con sus valores. Bueno, pues interesante dato, porque esto hará que precisamente muchas organizaciones que quizás puedan ser especialmente diferenciales desde el propósito, pero no ser capaces, lógicamente, de atraer talento a golpe de cheque, pues tienen una oportunidad que es absolutamente relevante. Luego tenemos otra reflexión que también es muy interesante y que os traigo aquí, que es la del fundador de LinkedIn, que es Reid Hoffman, ¿no?, que dice que las compañías que entienden que el énfasis cada vez mayor del propósito en los profesionales de hoy en día pues mejora la capacidad de atraer a esos empleados, pues de alguna manera nos ayuda también a entender hasta qué punto esto no es una cuestión que pasa en España ni siquiera en el colectivo de los directivos, sino que no es un fenómeno absolutamente global. Imaginaos la atalaya que tiene Hoffman para decir esto, ¿no? Realmente tiene una visión global y transversal de lo que está pasando desde el punto de vista del talento. Bueno, por si nos quedaba alguna duda de la importancia de trabajar desde el propósito, pues probablemente la organización que menos comprometida ha estado con esta manera de ser a lo largo de los años, que es el Business Roundtable, que es una organización que reúne a los CEOs de las compañías más importantes del mundo. Si os enseñara una foto, pues identificaríais enseguida a la mayor parte de las personas que están ahí y que han defendido históricamente siempre el retorno del valor para el accionista, pues han dado una vuelta a su manera de ver las cosas y han incorporado el propósito, el compromiso con los empleados y la sociedad dentro de, digamos, de su statement casi fundacional.
hasta el punto de que, bueno, no lo voy a leer entero, entre otras cosas porque soy incapaz de verlo desde aquí, pero hasta el punto de que la parte vinculada al retorno al accionista aparece en el último lugar. Es decir, veis que hay varias frasecitas en negrita, pues la última, si mal no recuerdo, es la que habla de generar valor precisamente para el accionista. Bueno, os decía que seguro que ibais a reconocer a alguno de los líderes precisamente de este Business Roundtable. Aquí tenéis también una noticia del New York Times, bueno, pues que habla de este elemento fundamental. Fijaos que hemos visto de la importancia del propósito desde la perspectiva de llegar a nuestro cliente y de atraer al talento. Pero es que también se trata de ir al mundo del propósito para atraer la inversión. Fijaos que en la actualidad estamos en un mundo en el que los grandes inversores y también los pequeños inversores son quienes de alguna forma manejan precisamente el destino de las grandes corporaciones. Muchas veces cuando hablamos de si tal empresa eléctrica o de telecomunicaciones es española o es de otro país y nos da ese punto de nacionalismo, no tenemos que perder que esta empresa sea de este país, pues cuando uno se pone a ver quiénes son los accionistas, pues nos damos cuenta que muchas de estas empresas son de todo menos españolas desde hace mucho tiempo. Es verdad que tienen la sede social en nuestro país y es verdad que buena parte digamos, del staff directivo y de los empleados están en nuestro país, pero poco más. Bueno, os decía esto porque los grandes inversores, pues el más importante del mundo es este que veis aquí, BlackRock, ponen encima de la mesa precisamente la importancia del propósito. No solo del propósito, sino del mundo ESG, que supongo que en algún momento del que habéis escuchado hablar. Si no habéis escuchado hablar, segunda gran recomendación del día. La primera tenía que ver con el propósito personal. La segunda es, esto hay que conocerlo y hay que saberlo, porque ahora mismo está en la agenda de todo el mundo, no solo de las empresas. Cuando hablamos de los famosos 140.000 millones de euros que van a venir de la Unión Europea para la transformación de nuestra economía a España, se basa en gran medida en la famosa Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, desde luego, en estos conceptos, en estos criterios ESG. Bueno, los inversores están especialmente enfocados precisamente en este contexto. Hacen una evaluación, desde luego, muy detallada de cuáles son los criterios que se manejan en términos de gestión medioambiental, en términos de gestión social, entendida como el compromiso que esa empresa en la que van a invertir tiene con sus distintos stakeholders, y finalmente qué gestión desde el punto de vista de la gobernanza corporativa, de cómo se están gestionando esa marca. Bueno, os anticipaba al principio de cuál es el gran reto. El gran reto, bueno, yo creo que a estas alturas ya os he convencido, y si no, pues estoy dispuesto a seguir convenciéndoos después de la importancia del propósito en el capítulo personal y también en el capítulo profesional. Os decía que el gran reto que tienen precisamente las empresas es, primero, ser capaces de definir su propósito, un propósito que sea auténtico, veraz y que realmente se pueda trasladar a los distintos grupos de interés con el que se relaciona. Pero el segundo reto, tan importante como el primero, es conseguir que los profesionales que están colaborando precisamente con esa empresa hagan suyo ese reto. Fijaos que había una frase que me la he apuntado porque la he visto esta mañana, de la juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que murió hace un año y que es un auténtico icono, Ruth Bader Ginsburg, que decía que hay que luchar por las cosas que te importan, pero de una manera que seas capaz de liderar a otros para que se unan a tu causa. Bueno, pues este es precisamente el gran reto que tienen las empresas, dicho de una manera, desde luego, mucho más poética y mucho más asertiva, ¿no?, por esta gran icono bueno, pues de la democracia y también del movimiento de las mujeres a nivel global. ¿Cómo somos capaces de conectar el propósito personal de nuestros profesionales con el propósito corporativo que tenemos? Bueno, pues ahí os diría que es absolutamente fundamental el rol del líder. Fijaos la frase que os acabo de comentar de Ruth Bader, ¿no?, de la importancia de ser capaces de liderar a otros, liderar desde luego desde el ejemplo.
Fijaos que hay propósitos personales que pueden vincularse al propósito corporativo, si ese propósito personal es del líder, ¿no? del CEO de la compañía. Os pongo aquí un ejemplo, ¿no? de cómo se puede liderar desde el ejemplo y desde la marca personal. Esto que veis aquí es una tribuna de Ana Patricia Botín en El País, de hace, yo creo que, no sé si es un par de años, no veo la fecha desde aquí, sí, pero de hace un par de años aproximadamente, donde, bueno, pues dice por qué se considera feminista y considera que, bueno, el título de la tribuna es ¿por qué me considero feminista y tú también deberías? Fijaos que desde luego esto traslada un propósito, que es su propósito personal. Lógicamente, por ser quien es, esto lo vincula de manera directa al propósito corporativo y de alguna manera, pues desde luego esto está impregnando y trasladando pues unos mensajes y unos valores que de alguna forma pues estoy seguro que el Santander está desarrollando. Más allá de que cada una de las personas que aquí estamos podamos estar de acuerdo o en desacuerdo con alguna de sus afirmaciones, lo cierto es que este es un acto de liderazgo desde el ejemplo y desde la marca personal. Y además una exposición que probablemente para ella era innecesaria. No tenía ninguna necesidad de hacer esta afirmación ni de escribir esta tribuna. Sin embargo, hace su reflexión, conecta con su propósito y además lo extiende al contexto corporativo. Otra persona que también además ha estado muy de moda, por lo menos en Madrid, yo vengo de Madrid y ha tenido, digamos, algún que otro encontronazo con los medios de comunicación a propósito de la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues es este caballero, Quique Sarasola, el presidente de Roommate, una cadena de hoteles, que hace también de su propósito personal parte precisamente del propósito corporativo. Y atención, este activismo, porque se llama activismo del CEO, que esto es algo que ocurre muy habitualmente en Estados Unidos y en el mundo anglosajón, pues tiene muchas ventajas, pero también tiene unos cuantos inconvenientes, ¿no? Tiene su precio. En cualquier caso, es importante entender cómo se puede llegar a conectar perfectamente el propósito personal con el corporativo. Dejadme para terminar 2 minutos para comentaros 2 ejemplos de organizaciones que han manifestado su propósito y que yo creo que lo hacen, entre otras, bueno, en el segundo caso no solo lo creo, sino que lo afirmo, porque os voy a hablar solo un minuto de la mutualidad de la abogacía. En el caso de Olympus no conozco a nadie de Olympus, pero he hecho un poco la reflexión de qué han estado haciendo y que creo que han hecho un esfuerzo, francamente, bueno, pues para reconocer, ¿no? Que es encontrar un propósito sencillo, que sea relevante, que tenga significado y que además, digamos, de alguna manera pueda ayudar a atraer ese talento que estábamos comentando antes, ¿no? Ellos dicen que su propósito es hacer que la vida de las personas sea más saludable, segura y satisfactoria. Fijaos qué sencillo, ¿no? Y qué fácil debe ser en el día a día, cuando uno está trabajando en Olympus, en el Departamento de Recursos Humanos, o en el Departamento Comercial, o en el Departamento de I+D, recordar que estamos para hacer que la vida de las personas sea más saludable, segura y satisfactoria. Cuando la persona que trabaja en Recursos Humanos de Olympus piense, ¿yo para qué estoy aquí? Pues yo estoy aquí para que mis compañeros, el resto de mis compañeros dentro de Olympus, tengan una vida más saludable, segura y satisfactoria. El equipo comercial pues probablemente pensará lo mismo de sus clientes. El equipo de I+D pensará que su misión será desarrollar productos, servicios, propuestas, lo que quiera que hagan en el departamento de I+D de Olympus para hacer que la vida de las personas sea más saludable, segura y satisfactoria. Si lo sabemos, tenemos grandes posibilidades de que podamos conectarlo también con nuestro propósito personal. Y luego ellos declaran además, bueno, pues algunos de sus valores, que son los que habitualmente las compañías han declarado y con los que es más fácil que un potencial, por ejemplo, candidato que se vaya a incorporar a esa organización pueda decidir si conecta con él o no. En el caso de la mutualidad de la abogacía, y traigo este ejemplo porque entre nuestra audiencia, pues lógicamente hay profesionales y futuros profesionales del mundo legal, pues nuestro propósito es es acompañar a los profesionales del sector legal a lo largo de su vida, a lo largo de toda su vida. De hecho, incluso acompañamos a los herederos de los profesionales del sector legal, es decir, trascendemos incluso en ese punto, con soluciones aseguradoras, somos una compañía aseguradora financiera,
Pues con soluciones aseguradoras de ahorro y de previsión social. Gestionamos, lógicamente, los ahorros de los profesionales del sector legal y les ofrecemos soluciones de previsión social, es decir, de cara a la jubilación, como gran titular. Y lo hacemos con una serie de valores, y lo hemos hecho un ejercicio, yo diría que es muy interesante, y es que hemos pensado, si la mutualidad fuera una persona, cómo sería esa mutualidad, ¿no? esa persona. Y hemos llegado a la conclusión de que sería mutualista y solidaria. El mutualismo es un concepto muy singular y que, por tanto, nos define, es una de nuestras fortalezas, uno de nuestros elementos diferenciales, y que tienen que estar necesariamente tanto en nuestro propósito como en nuestros valores. Es moderna, innovadora, en eso estamos, gracias, entre otras cosas, al escaparate que nos da la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieras, cercana y humana, por eso queremos venir aquí y hemos venido hoy aquí, sostenible, sólida y estable, y transparente y confiable. Por mi parte, nada más. Me gustaría, como digo, que de esta sesión, os llevarais al menos esa reflexión. Quienes estáis en el mundo de la empresa o de las instituciones, que penséis cuál es vuestro propósito y cuál es vuestra aportación personal a ese propósito. Quienes no estéis en una institución, en una organización, porque estáis todavía en el proceso de conformaros como futuros profesionales, pues que penséis en cuál es vuestro propósito, para que cuando llegue el momento de incorporaros a esa carrera profesional sea fácil encontrar el lugar que mejor os conviene y donde vais a poder, pues lógicamente, desarrollar vuestra mejor versión de vosotros mismos y de vosotras mismas. Pues nada más, muchísimas gracias, ha sido un placer.